¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, me alegro, me alegro. Vamos a abrir la Biblia un ratito y a meditar en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a ir de alguna manera a, a una bisagra en el libro de Efesios que está allí en el capítulo 4. El libro de Efesios tiene una introducción de 3 capítulos donde el apóstol Pablo resalta todo lo que Dios hizo con nosotros y por nosotros. Ya de entrada en el capítulo 1, ustedes lo recordarán, y si no lo repasan ahora, como estoy haciendo yo, pasando la página de mi Biblia. Allí en el capítulo 1 resaltan palabras de Pablo respecto de la obra de Cristo por nosotros, donde dice que fuimos amados por el puro afecto de su voluntad, fuimos aceptos en el amado, fuimos perdonados conforme a las riquezas de su gracia, fuimos valorados. El Señor nos dio de su sabiduría, de su inteligencia. Pasamos por el capítulo 2 y recuerdan Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Llega el capítulo 4 y de alguna manera, luego de haber el apóstol resaltado nuestra posición, lo que Dios ganó para nosotros, no porque lo hubiéramos merecido, no porque pudiéramos haber hecho algo para tenerlo. Pero la realidad es que es una posesión. La realidad es algo que Dios nos dio, es una situación, una posición en la cual Dios nos puso por la obra de Cristo. A los creyentes en Él, a los que le aceptaron como Salvador, a sus hijos, a los que tienen el Espíritu Santo. Cuando comienza el capítulo 4, empieza de alguna manera a establecer que en función a nuestras posesiones, en función a nuestra ubicación, en función a lo que antes éramos y ahora ya no por la obra de Cristo, en función a este cambio, ahora pues hay que hacer algo. Y abre la puerta a la sección práctica de esta carta de Efesios. Primero vino la teoría, mira, ustedes eran así, ahora son así. Dios hizo esto, 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 esto. Bueno, ahora hay que vivir conforme a lo que son. Ahora hay que vivir conforme a lo que Dios ha ganado para ustedes. Ahora hay que vivir conforme a la realidad, al cambio que hay en cada uno de sus corazones, en sus vidas. Y yo quisiera que podamos partir este capítulo 4, no todo, sino hasta el versículo 16, capítulo 4 del 1 al 16, en 3 secciones. En esta bisagra que empieza a mezclar un poquito de teoría con práctica, hay tres, tres, tres escalones, 3 divisiones importantes para poder meditar en esta noche y que yo después, si me dejan compartir pantalla más adelante, para el final, se los quiero mostrar en el texto propiamente dicho, para que usted también lo resalte en su Biblia. Del versículo 1 al 6 encontramos la conducta. Del versículo 7 al 12 encontramos la capacitación. Y del versículo 13 al 16 encontramos el crecimiento. Claro, está hablando de la iglesia, está hablando de los redimidos, está hablando del cuerpo de Cristo. Vamos a leer capítulo 4, versículo 1. Escribe Pablo y dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Toda esa vocación y todo ese llamamiento lo explicó en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta misma división en tres partes, que titulamos conducta, capacitación y crecimiento, también podríamos titular unidad, diversidad y crecimiento. En principio, marca una responsabilidad personal. Dice yo pues, y aunque se está refiriendo a él mismo, el que está haciendo el pedido, el yo marca la identidad y la responsabilidad de la primera división, que es la unidad, que es la conducta. Guardar la unidad es una responsabilidad personal de cada creyente, de cada hermano, de cada cristiano. Allí en Filipenses 1:27 y en Colosenses 1:10, Pablo también dice que os comportéis como es digno. Aquí el llamado es más o menos el mismo, que andéis, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Resalta virtudes, las cuales antes no teníamos y ahora podemos tener y debemos practicar, en función de que tenemos el Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Habla allí de la humildad, habla allí de la mansedumbre, habla allí del soportarse y tenerse paciencia mutuamente. A veces hace falta mucha. En la convivencia, a veces esa paciencia es poca y termina diciendo los unos a los otros en amor. Guardar la unidad del espíritu y marca siete vínculos que nos deberían unir, que nos deberían hacer uno como cuerpo. Dice un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En estas tres etapas, la primera me toca a mí, la conducta, el concepto de unidad. Yo no se lo puedo endilgar a otro. Yo no le puedo decir a otro, no le puedo echar la culpa a otro hermano de la responsabilidad personal que tengo yo como miembro, que tiene cada uno como miembro en la iglesia, independientemente del obrar de los demás, porque ante el obrar de los demás me pide humildad, mansedumbre, tener paciencia y soportar. Pero bajo ningún punto de vista justifica que yo haga algo, diga algo que lastime, que erosione, que permita que se dañe la unidad. Claro, nosotros no hacemos la unidad, es imposible, no la podríamos haber hecho nunca la unidad la hizo el mismo Señor Jesucristo. Él por su obra nos hizo uno, Él es la cabeza del cuerpo y por eso marca estos 7 hitos que no tienen nada que ver con algo que podríamos haber hecho nosotros. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, todo eso no depende de nosotros, eso lo hizo el Señor. Y nosotros somos llamados a guardar esa unidad. Es como cuando hablamos del matrimonio. Un matrimonio, un día, a partir de un día se consolidó matrimonio porque se casaron. Pero luego eso no alcanza. Tiene que ir cada día, cada año, cada mes, cada semana, trabajando para guardar esa unidad que no alcanza solamente con tener un anillo o una libreta. Eso lo inicia, eso lo legaliza. Pero yo debo trabajar cada día. El Señor hizo la unidad, generó la unidad, creó la unidad y nos dio estos 7 vínculos que aparecen aquí en Efesios que sostienen, que soportan, que justifican, que validan esta unidad. Y nosotros somos llamados a guardarla. Esa responsabilidad es personal. Aunque le esté hablando a la iglesia, aunque le esté hablando al cuerpo de Cristo, esa responsabilidad es mía personal.
Cada vez que voy a decir algo, cada vez que voy a hacer algo, cada vez que voy a tener una intención, un pensamiento, una palabra, una acción, es personal la responsabilidad de pensar y de meditar si eso que voy a hacer, eso que voy a decir, eso que voy a proponer, lo que fuere, va a sumar o a restar a la unidad. Y el Señor me pedirá cuentas a mí y la responsabilidad será mía respecto si he ido contra la unidad del cuerpo de Cristo. Hay muchos pecados en la iglesia y nosotros como seres imperfectos, como hombres y mujeres imperfectas, podemos pecar y podemos caer en pecado. Pero yo no creo que a Dios le enoje más o le enoje tanto como aquellos pecados de aquellos hombres y mujeres que conscientemente atentan contra la unidad de la iglesia, que conscientemente atentan y promueven y procuran y buscan conscientemente muchas veces el, la discordia, la pelea y la división. Recuerden que en el libro de Hechos, algunos, y específicamente en Primera Corintios, que había uno de estos problemas, Pablo escribe y dice, por estas cosas algunos están enfermos y otros duermen. Y ese dormir no se refiere al dormir del sueño, se refiere a la muerte. Que no seamos nosotros aquellos que nos encontremos un día tratando de derrumbar, tratando de romper la unidad que el Señor ha hecho. Hay una segunda división que va del versículo 7 al versículo 12. La capacitación o la diversidad. Lo maravilloso del cuerpo de Cristo es que puede ser uno dentro de la diversidad. Y aquí dice, pero a cada uno. En el primer bloque, la palabrita a resaltar es yo, porque es individual. Ahora, en la segunda división, capacitación o diversidad, encontramos, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Diversidad, a cada uno según el don y según su gracia. Capacidades distintas, dones distintos. Bueno, más adelante los nombra apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es importante destacar que ya aquí a la altura de la carta de Efesios, una carta un poquito más nueva, obviamente que el escrito de Hechos o de Corintios, ya no está aquí presente dones como sanidad, como imposición de manos, como lenguas, porque habían empezado a cesar estos dones desde Hechos, donde es la explosión carismática de la obra del Espíritu Santo, de la obra de los apóstoles. Ya estamos en un momento donde algunas iglesias ya tienen sus ancianos, donde los apóstoles estaban establecidos y donde el concepto de iglesia ya se estaba desarrollando, y aparecen aquí los, los dones, algunos que fueron fundacionales, por ejemplo, apóstoles y profetas, fueron dones fundacionales, ya no se repiten. Aunque podríamos decir hoy, y bueno, profeta sí, sigue siendo todo aquel evangelista, misionero que anuncia la palabra, pero no con el concepto, ni siquiera del Antiguo Testamento, y mucho menos con el del Nuevo Testamento, donde algunos, dice la palabra de Dios, que algunos profetizaban en nombre del Señor. Y surgen y siguen, dice, a otros evangelistas, pastores y maestros. Esa parte sí es una responsabilidad de cada uno. Por eso el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Ahí yo sí dependo de mi hermano. Yo tengo una responsabilidad personal, pero yo dependo de mi hermano. ¿Por qué? Porque el don que Dios me dio no es mío, es de mi hermano. Y el don que tiene mi hermano no es de él, es mío. ¿Cómo funciona esto? Cada uno se va edificando, cada uno va recibiendo del otro la bendición, los beneficios del don que el hermano, que Dios le dio al otro para que me lo ministre a mí. Y así funciona la iglesia, básicamente. Así funciona la iglesia básicamente y así es el desarrollo, el crecimiento de la iglesia en función de la diversidad de las capacidades que Dios le dio
a cada miembro. Por eso no sirve, no existe, no es bíblico aquel hermano que crea que está haciendo la voluntad de Dios cuando dice que, por ejemplo, yo me quedo en mi casa, oro, tengo mi momento devocional, pero no cumple con el rol de capacitación mutua, porque tiene un don que se lo está guardando. No se lo está dando a nadie, no se lo está ministrando a nadie, y no está recibiendo de nadie la capacitación y el crecimiento para ir elevándose, para ir creciendo, como dice el versículo, el versículo 7, perdón, el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el servicio, para trabajar, para hacer, para salir a evangelizar, para ministrar, para las diferentes tareas que hay dentro de la congregación. No se crece, no se funciona, no se desarrolla el cuerpo cuando cada uno no cumple la función que le toca cumplir. Por eso en el primer bloque, conducta es una responsabilidad mía, exclusivamente mía, el cuidar esa unidad. Segundo bloque, capacitación o diversidad, es una responsabilidad de cada uno. Primero yo, ahora, versículo 7 al 12, cada uno. Y yo tengo que preocuparme por aquel hermano que no está, porque el hermano que no está, el problema cuando el hermano no está, no es que tengo un lugar menos ocupado en el banco. El problema es que ese hermano está en su casa o está en otro lado, donde fuera que esté, y está dejando de ministrarme un don espiritual, está dejando de ministrarme y de compartirme una bendición que le dio a él, el Espíritu Santo, para que lo traiga a la iglesia. Y yo estoy dejando de ministrarlo a él. Esa sería la verdadera preocupación cuando nosotros vemos a un hermano que no está. Hermano, usted no está siendo de bendición para la iglesia y no se está dejando bendecir por la iglesia. No está siendo de bendición para los hermanos y no se está dejando bendecir por los hermanos. Y es el secreto del crecimiento. No hay otra manera. No hay otra manera. Una de las cosas que la pandemia y la virtualidad nos quitó, aunque nos podamos comunicar de esta manera, es hemos por mucho tiempo, ahora ya la mayoría estamos volviendo, pero nos quitó ese roce, ese contacto, ese hombro a hombro, ese codo a codo que hace este, que a veces tengamos que ejercitar la responsabilidad personal del bloque del 1 al 7, el yo, tenga que tenerle paciencia, soportar, ser humilde, manso, por, por Zoom es más fácil. Yo en mi casa, él en su casa, rara vez nos puede. Todavía no encontré a nadie que se pelee por Zoom. Este, o que se enoje por Zoom. Pero en el roce diario practicamos la responsabilidad personal e individual y practicamos la de cada uno, que va del 7 al 12, la capacitación en la diversidad de los dones, en la diversidad de las capacidades. Ningún cristiano solo puede edificar una iglesia. Ningún ladrillo puede dejar su hilera vacía para querer edificar arriba, porque queda vacío abajo, es la ley de la física. Si aplicamos la física a esto es lo mismo. Yo necesito el ladrillo del hermano para yo sobreedificar arriba y que arriba sobreedifique otro, y así sucesivamente. Cuando faltan ladrillos, el edificio no crece. El último bloque va del 13 al 16. Y ustedes acuérdense, el primer bloque, la palabrita era, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Yo, una responsabilidad personal de guardar la unidad. En el segundo bloque, capacitación, la clave es cada uno, cada uno. La responsabilidad mutua, el feedback espiritual de la administración de los dones para crecimiento mutuo. Ahora, en el último bloque, que va del 13 al 16, la expresión clave es todos. ¿Vieron cómo evolucionó el concepto? Primero yo, después cada uno, y ahora viene
todos. ¿Qué dice? ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta unidad de la fe no tiene que ver con la unidad de la fe de creer, la fe salvífica, porque si somos hermanos, ya todos creímos en el mismo Dios, todos hemos creído en la misma cruz, en la misma obra. Cuando acá habla de fe, habla de la vivencia, de lo experimental, hasta que todos vivamos una fe a un mismo nivel, a un mismo conocimiento. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice en el 15, y resaltamos, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos, y lo dice en plural. Termina diciendo la parte final del 16, que las coyunturas, los puntos de encuentro, se ayudan mutuamente, los miembros, según la actividad de cada miembro, y dice que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El secreto, el verdadero secreto del crecimiento de la iglesia es que crezcan todos. Si no crecen todos, no funciona. No sirve que crezcan uno, dos o tres. El concepto es que crezcan todos. Y el concepto es que todos nos preocupemos por el crecimiento de los demás. Porque acá está hablando de todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No dice que crezcan solo los pastores. No dice que crezcan solo los responsables. No dice que crezcan solo algunos miembros de la iglesia. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos crezcamos. Hasta que todos, dice, por los puntos en común, los puntos de encuentro, que es esta palabrita coyuntura, punto de encuentro. La pregunta quizás para cada uno de nosotros es, ¿qué puntos de encuentro estamos teniendo hoy con los hermanos para que por ese punto de encuentro, por esa coyuntura, baje el crecimiento? ¿Cómo es el sentido del crecimiento? Bueno, el crecimiento baja desde la cabeza. Dice, en que todo el cuerpo, bien concertado, o leemos desde el principio, en que crezcamos en todo, estoy en el 16, perdón, final del 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, y yo, si ustedes sacan desde bien concertado y unido entre sí, a veces nos hace perder el concepto de que podríamos saltar y leer, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento. Lo de en medio es un paréntesis aclaratorio, pero el crecimiento del cuerpo viene desde la cabeza. ¿Y cómo baja? Por los puntos de unión de cada miembro. Cuando entre los miembros hay puntos de contacto, esa savia, ese crecimiento espiritual va pasando a todos los miembros. No puede crecer un miembro separado del cuerpo. No, es imposible. Es imposible que crezca. No cumple con el último escalón, que es el crecimiento. No cumple con el segundo escalón, que es la capacitación. No está capacitando a nadie y no está dejándose capacitar por nadie. Y no cumple con el primero, que es la conducta, que es la unidad. No la está practicando, no la está ejercitando, no la está disfrutando. Entonces, miren, yo les muestro cómo pinté mi Biblia, pero en una... ¿Puedo compartir? A ver, acá está, miren. Miren, yo lo resalté así. Versículo 1, yo. Versículo 7, cada uno. Y versículo 13, todos. Me pareció un hermoso proceso que está ahí en Efesios. Un proceso que es responsabilidad mía, es responsabilidad de cada uno, y tiene un beneficio que si no es aprovechado por todos,
no se cumple la matemática, no se cumple la física, la química, el cálculo de Dios para la iglesia. Cuando nosotros entendemos que mi responsabilidad, yo, es la de guardar la unidad, cuando yo entiendo que como cada uno de los hermanos tengo la responsabilidad por mis dones, por mi diversidad, por mi capacidad, edificar a otros y dejarme edificar por otros, empiezo a descubrir, empiezo a disfrutar, empiezo a crecer, a desarrollarme y como efecto de todo esto se cumple el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a fin de perfeccionar a los santos. Eso es lo que quiere el Señor, perfeccionar a cada miembro, perfeccionar a los santos, hasta que todos, no puede quedar ninguno afuera. Ese es el verdadero concepto de cuerpo. Muchas veces, eh, muchas veces nosotros confundimos iglesia con organización. Y aunque no lo digamos verbalmente, a veces lo expresamos en nuestras actitudes. Una organización tiene áreas, una organización tiene responsables, gerentes, obreros. Una organización tiene derechos y obligaciones. En una organización las personas pueden reclamar un lugar, hasta pueden disputarse un lugar, pero la iglesia no es una organización. El que siga viviendo, pensando o mirando a la iglesia como una organización no ha entendido nada. Un cuerpo es inseparable. Cualquier parte de nosotros se duele si me martillo un dedo. Y voy a hacer todo lo posible para que me deje de doler. No podemos ignorar una mano lastimada, un ojo herido, un brazo quebrado, una pierna inmóvil. Todo nuestro cuerpo lo siente. En una organización puedo aislar ese área o puedo reemplazarlo. Pero no es así. No es esa la verdad de la iglesia. Y este crecimiento se lleva adelante por los puntos de contacto en común, por las coyunturas. Cuando un creyente está congregado, entendiendo su responsabilidad personal de guardar la unidad, aportando y sumando en la responsabilidad de cada uno con su don, empieza a disfrutar y a aprovechar el crecimiento que es para todos. Nadie queda fuera, nadie queda fuera. Independientemente del don, independientemente de las capacidades, es el cuerpo, es uno. El cuerpo crece. Imagínense nosotros si siguiéramos teniendo la mano de un bebé de 15 días. Imagínense nosotros si tuviéramos la pierna que teníamos a los 12 años. Sabemos que ahí se trata de un grave problema. Por eso Dios, que es un Dios de armonía, que es un Dios de sabiduría, quiere que todo el cuerpo crezca, en su justa medida, en su proporción, respecto a la función que le toca desarrollar, pero todo el cuerpo crece. Cuando cada miembro asume su responsabilidad personal, yo, primer bloque, conducta, esa es mi responsabilidad. Cada uno, segundo bloque, capacitación, esa es responsabilidad mutua de cada uno de los miembros. Y crecimiento, el último bloque, es un beneficio para todos, es una bendición para todos, es el propósito de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos vivamos lo mismo, que todos experimentemos lo mismo, que todos disfrutemos lo mismo, más allá de creer lo mismo. Esta unidad de la fe no es tanto estar de acuerdo en lo que creemos, es más estar de acuerdo en lo que vivimos y es más estar de acuerdo en lo que hacemos. Que el Señor nos bendiga y que podamos memorizar, pintar si quieren en su Biblia, yo, cada uno y todos. Es una linda técnica para aprovechar este hermoso mensaje
que se desprende de Efesios 4, del 1 al 16. Que Dios les bendiga.